Una santa legendaria que puede curar todas las heridas del mundo. Pero terminó su vida el día que cumplió la mayoría de edad. Por el abandono de su padre biológico. Belle se convirtió en una figura despreciada en el orfanato. Diana, por el contrario, parecía una niña bendecida. Ambos poseen el mismo poder curativo. Diana, sin embargo, puede curar todas las heridas. Comparado con él. La existencia de Bao es como la oscuridad que enciende la luz. Aunque ambos son. A menudo se comparan los dos candidatos a la santidad. La muchacha, sin embargo, no estaba insatisfecha. Pero ese día la paz quedó completamente quebrantada. Diane debería aceptar legítimamente la adopción. Y la otra parte. No era otro que el marqués de Barelot, quien una vez había abandonado a Bella. La niña entonces comprendió. Qué ridículo es esforzarse frente al destino. Varios años después. El sufrimiento erosionó el poder divino del que estaba tan orgulloso. Incluso palabras perspicaces que pueden ver a través de la enfermedad. También desaparecieron. Pero el niño caminaba hacia mí. Como un príncipe en un cuento de hadas. Iluminó la sombría vida de Belle. Sentí la bondad de Edwin. Belle también aceptó la oferta de Duke Rios. Adopción domiciliaria. Pero la vida pacífica no duró mucho. Ha llegado la noticia de la curación de su majestad por parte de Diana. Y como su prometida. Cuando apareció junto a Edwin. El corazón ya vacío de la niña. Completamente congelado en este momento. Los extremos y las obsesiones lo cegaron por completo. Finalmente, a instancias del príncipe heredero. Se convirtió en el asesino que persiguió a la santa. El último segundo antes de la muerte. Todos los acontecimientos pasados pasaron como una linterna giratoria. Mi propia falta de voluntad. Celos, resaltados por el aura protagónica de Diana. ¡Qué ridículo! Competencia unilateral. Es solo mi fantasía poco realista. Pero el destino le recompensó en este asunto. Le pellizqué sus mejillas regordetas. Había regresado a su infancia. Pero ese recuerdo perdido resurgió en mi mente. Por su elección de adoptar a su padre. La familia Hue estaba completamente destrozada. La culpa llenó su corazón. De repente, la monja irrumpió. Al igual que el cose anterior. El castigo esta vez sigue siendo copiar la Biblia 800 veces. Escuche a la otra parte. Una vez más se arrastró a sí mismo y a Diane con sus palabras. De repente, Pau recordó a la monja que tenía delante. Sentimiento perdido hace mucho tiempo. Mi ojo curativo perdido hace mucho tiempo. Enfermedad. En los ojos de Bao, todos se convirtieron en colores visibles. El color azul de la monja representa que no se puede curar. Vida pasada. Ella había usado esta habilidad para anunciar la muerte de una monja. Sus palabras sinceras. Sin embargo, se convirtieron en el blanco de castigos arbitrarios por parte de las monjas. También se creía que la muerte de la monja era la maldición de Bao. Esto condujo a su encarcelamiento en el confesionario. 2 años enteros. El poder curativo también se ha agotado por completo. Pensando en el trágico final de mi vida pasada. Bao decidió no repetir el mismo error. Al yo ingenuo del pasado. Completamente sellado en lo más profundo de mi corazón. Ser un candidato santo perfecto. Ese tipo que murió completamente antes. Incluso la censura bíblica es difícil de superar. Pero esta pequeña cosa no significaba nada para él después de su renacimiento. Es pan comido. La niña miraba hacia el futuro con ilusión. Levantar con confianza. En aquel entonces, la escritura parecía como si fueran lombrices de tierra arrastrándose. ¿Podría ser el cuerpo del niño? ¿No puede seguir el ritmo del alma que regresa? En la casa del duque se enseñaba a leer e incluso a escribir. Pensando en esto, arrojó el bolígrafo con impaciencia. Edwin de su vida pasada aparecerá en este momento. Recogió con paciencia los bolígrafos que la niña había esparcido. Comenzaré a enseñar con paciencia. Belle se escondió frenéticamente. Cuando la niña con baja autoestima fue enterrada en lo profundo de su corazón. El duque se daría cuenta de su cuidadoso disfraz. Con paciencia y gentileza. Toma el control de todas las emociones negativas de la chica. No te apresures ni te pongas nervioso. Definitivamente habrá una excelente versión de mí en el futuro. Esos preciosos recuerdos resurgieron en mi mente. Él realmente quería volver a verlo. Quieren disculparse por su avaricia y sus errores. Para alcanzar todo el amor y bondad que he recibido. Una semana después, nació ese alborotador. El Belvedere ha desaparecido por completo. Una nueva imagen ha regresado a la vista de la gente. A pesar de su lengua afilada. Vale rompió la defensa muchas veces. Pero la niña manejó muy bien todas esas emociones. Solo esperaba ver al duque lo antes posible. Y su espera debe ser respondida. Ese día, le pidieron a la niña que usara un vestido elegante.
Este era un privilegio reservado únicamente para los nobles que recibían el título. Pero Bao estaba lleno de dudas. Solo por el momento en que el duque lo adoptó en su vida anterior. Fue en el año en que perdió sus poderes divinos. 2 años hasta ese momento. ¿Quién lo adoptaría en este momento? Él está de pie detrás de la monja, esperando ansiosamente el juicio del destino. El momento en que se puede abrir la puerta. Pero la niña se tapó la boca emocionada. Aquellos que murieron por mi culpa en su vida pasada. Reapareciendo frente a Bao. Mirando estas figuras familiares. La muchacha percibió profundamente que la trama había cambiado. Aunque el motivo no está claro. Pero una mezcla de emociones me invadió en ese momento. Todavía se me llenaban los ojos de lágrimas. Bella agarró nerviosamente el dobladillo de su falda. Luego, ella reprimió sensatamente sus emociones. Él simplemente hizo una reverencia cortés al duque. Y presentándose. Y ese cuidado familiar. También hizo que la niña bajara la guardia. Cuando escuché a otros presentar al joven duque Edwin. La niña bajó la cabeza. Ella la conoce mejor que nadie. En ese momento, Bao solo pudo ofrecer un saludo contenido. Edwin se quedó atónito por un momento. Luego se acercó rápidamente a la cara de Bao. ¿No tienes nada más que decir? Bell fue tomado por sorpresa. La persona que he estado anhelando de repente aparece ante mis ojos. Incluso puede sentir la respiración de la otra persona. Al escuchar las palabras familiares de la otra persona. Y la escena de nuestro primer encuentro. Las emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo finalmente surgieron en este momento. Después de un breve estallido de energía. El conde dispuso que Edwin cuidara de Bao, que estaba herido. El sacerdote le estaba explicando al duque. Creyendo erróneamente que Bao era demasiado joven y que había tenido miedo. Después de todo, al hombre se le dio el título de duque de sangre de hierro. Con la habilidad con la espada del rey incomparable. Su reputación se construyó sobre la sangre en el campo de batalla. Pero solo el propio Bao lo sabe. Mi crisis ahora no fue porque tuviera miedo. Pero salió de la boca del duque. Bell recordó ese incidente nuevamente. El segundo hijo del duque está gravemente enfermo. Después de pagar una enorme suma de dinero al templo. Se invitó a Diane a brindar tratamiento. Al final todo fue en vano. Bao miró a Edwin. La otra parte parecía haber sabido la respuesta desde el principio. Y esas extrañas palabras de ahora. Igual que recordar encuentros pasados. Pero la muchacha rápidamente descartó la idea. Si ese es el caso. El duque nunca lo dejaría ir. En este momento. El grito repentino interrumpió el ensueño de Bao. El duque mencionó a Joshua. Ese niño que tiene la misma edad que Bao. El duque en realidad quería que Bao reemplazara a Diana. Trátalo. Aunque su recuerdo de la constelación era vago. Ni siquiera Diana pudo hacer eso. A cambio de la bondad del duque. Bao todavía expresó su voluntad de hacer todo lo que esté a su alcance. El ligero nerviosismo de la niña. Pero la broma de Edwin calmó la situación. Viendo a la niña colgar de nuevo la pequeña perla. Edwin estaba aterrorizado. El duque también estaba en ese momento. Una invitación formal para que Bao se una a la familia Ríos. Justo cuando la niña pensó que sus oraciones habían sido respondidas. Sin embargo, el nacimiento de Senguan interrumpió la cálida atmósfera. Mientras aún tengo flores para regalar. Por favor, haga esperar a su excelencia el duque en el carruaje. Al oír esto, Edwin inmediatamente se puso frente a Bao. Pero Senguan no se rindió en absoluto. Hasta que el duque habló. Edwin finalmente se fue. Mirando fijamente a Bao, que estaba atónito. Si pasa algo, ven rápidamente. Los instintos protectores del niño resurgieron en el corazón de Bao. Las olas se levantan y la puerta se cierra. Comenzó la instrucción especial para Bao. Resultar ser. La depravación del templo se extiende mucho más allá de los unos de lengua afilada. Exigieron dinero a voluntad. Incluso para las ofertas a largo plazo de los adultos. El candidato santo que solicitó participar en el tratamiento. Al paciente solo se le pueden administrar tratamientos sencillos. Esto hace que la enfermedad sea incurable. Traerá un ingreso estable al templo. Además de Diana. Nadie más tiene derecho a curar completamente al paciente. La propia Diana era considerada por el templo como una marca dorada para la acumulación desenfrenada de riqueza. La niña se enfrenta por primera vez a la opresión del sacerdote. Dijo que no aceptaría esta exigencia excesiva. La resistencia directa de Cobel. Sin embargo, fue poseído por un espíritu maligno en el paso divino. Tienes que estar encerrado en penitencia durante toda la vida. Bao pensó. El que se arrepiente. Es un niño que ha perdido su voz y sus habilidades. Senguan me susurró al oído. La bendición de la diosa estaba completamente distorsionada en sus bocas.
poseído por un espíritu maligno. Nunca fueron ellos, los niños, quienes cometieron errores. En cambio, frente a nosotros estaba este enorme templo. Pero la muchacha ocultó sensatamente su enojo. Ahora no es el momento de dejar de lado todas las pretensiones. Después de despedirse de la puerta sagrada. Pero la cámara se topa con Edwin esperando en el pasillo. La consulta de la otra parte interesada. A Bao le hizo sentir como si volviera a ver un rostro familiar. A Edwin no le agradaba la gente del templo en su vida anterior. Nunca se ha explicado el motivo. Entonces cuando se comprometió con Diana, Bao se dio cuenta de que estaban realmente enamorados. Incluso ahora cuando pienso en estas cosas. Bao todavía estaba algo frustrado. El carruaje se detuvo lentamente. Bao levantó la cabeza. Mirando la enorme mansión ducal que tengo delante. Solo entonces sentí realmente mi regreso. En ese momento se escuchó la voz de disculpa del duque. La condición del paciente es muy urgente. El hombre condujo a Bao a la habitación de Joshua. El niño estaba acostado en la cama en ese momento. Una enfermedad desconocida provocó que la herida sangrara sin control. Sintiendo la urgencia del duque, Bao también comenzó su tratamiento. En el instante de examinar la herida, la niña captó con atención la información que había pasado por alto. En su vida anterior, la causa de la muerte de Yakutsuya fue un paro cardíaco. Y. La coloración amarillenta del pecho indica una enfermedad de causa desconocida. Enfermedad. Parece que mi corazón se ha puesto en huelga por tanto felicitarte. También me vino a la mente un plan de tratamiento. Y en el instante en que giró la cabeza. Sin embargo, se descubrió que Edwin también tenía los mismos síntomas. Afortunadamente, la respiración era relativamente débil. Bell supuso que se debía a la genética. Pero el duque no mostró ninguna reacción inusual. Debería ser esa difunta duquesa. Pensando en estos, Bell le dio unas palmaditas en las mejillas. Interrumpió sus pensamientos aleatorios. Extendió su mano a Josué. Pero el mayordomo interrumpió su tratamiento. Resultar ser. Fue Gordon, el excurandero de Joshua, quien regresó. Otro lado. Trajeron un camión entero de hierbas medicinales supuestamente útiles. Al ver a Bell King. Al prepararse para iniciar el tratamiento desde el corazón. Él afirmó enojado que Bao mataría a Joshua. Pero Bao. Sin embargo, no podía explicar su capacidad para discernir las causas de la enfermedad. En ese momento, una voz de mujer volvió a sonar. Bell miró esa cara familiar. Esta es la nodriza de Joshua. Él también es la persona a quien más le desagrada. Pero las palabras del duque llegaron justo en el momento adecuado. Interrumpieron su denigración desenfrenada. Llamar a Bao una terapeuta valiosa. Gordon quería hablar de nuevo. Edwin lo miró fríamente. Si sabes lo que te conviene, cierra la boca ahora mismo. Bao vio esta escena. Edwin demostró su racionalidad desde muy joven. Bao se dio cuenta de que había estado soñando despierto. Inmediatamente comenzó su tratamiento. Mientras las yemas de los dedos de la niña brillaban con una luz curativa. Esperar este día. Reprimió todo su poder divino dentro de su cuerpo. En su vida pasada, albergaba resentimiento y celos. Esto provocó que el poder divino dejara de mejorar. Pero él se reencarnó. Esas cosas negativas han sido abandonadas hace mucho tiempo. Paz emocional e interior. Sintió una inmensa oleada de poder. Con oración interior. Una luz sanadora vasta e ilimitada. Estalló desde el cuerpo de la niña. Se manifestó un choque energético masivo. Haciendo imposible que todos se pongan de pie. La luz se reflejó en los ojos de Edwin. Ese fue el poder divino de Bao. Vertió toda su energía en el subcuerpo de contención. Con el fin del tratamiento. Un largo silencio cayó sobre la habitación. El grupo examinó el cuerpo de Ya. El milagro de Bao. Para todos fue increíble. Y Yaya finalmente despierta. Mirando vagamente a todos los presentes. Rodeado de todos. De un vistazo, vio a Bao de pie a un lado. ¿Eres tú el que no se da cuenta de nada? ¿Mi hermana cumplirá su promesa? Bell no entendió lo que significaba ese inexplicable comentario. Quizás sea debido al sobreesfuerzo. La visión de Bao estaba algo borrosa. Edwin ve a través de la historia de la niña. Quería sugerirle a la otra persona que descansara. Bell, que quería presumir. De repente, una ola de mareo me invadió. Él simplemente se desplomó así. Abriendo mis ojos de nuevo. Bao parece haber entrado en un sueño. La gente se está reuniendo. Un festival que celebra el nacimiento de la diosa. Cansado de las caras feas de las monjas del templo. Bao fue solo al bosque apartado. Aquí, Bao vio su antiguo yo. Estaba tratando a Joshua sin que nadie lo supiera. Pero Bao no pudo en ese momento sanar completamente a Josué.
Al escuchar la urgente búsqueda de la nodriza por el canal de parto, Belle esquivó rápidamente al otro grupo. Definitivamente te curaré por completo cuando nos encontremos la próxima vez. Esta es su historia. Yuya, de 4 años, se encontró con Val en el bosque. A diferencia de Vale, que cambió el rumbo con una actitud relajada. En lo que resta de vida en la limitada Asia. He estado esperando esta promesa. Lo siento, lo olvidé. Definitivamente te curaré en esta vida. Y en ese momento, la noticia del despertar de Bao también llegó de la moderación de la boca de Asia. Belle se levantó apresuradamente. Acabo de darme cuenta de que parecía que me había desmayado. Al volver a mirar a Josué. El color de la enfermedad en el cuerpo de la otra persona se ha desvanecido a más de la mitad. Parece que lo único que queda es curar la herida. La mano levantada de Bao fue agarrada instantáneamente. Edwin interrumpió la idea de tratamiento de Bao. Mirando la hemorragia nasal fluyendo nuevamente. Edwin con un coraje imponente. Antes de que Bao se preocupara por los demás. Cuídate a ti mismo primero. Pensando en cómo evitar que Asia desaparezca. Esto le causará problemas al duque. Bao todavía quería seguir adelante con el tratamiento. Pero la voz de negativa del duque llegó desde un costado. Creí que no había conseguido curar completamente las ataduras. Decepcionó a la otra parte. Pero la otra persona continuó hablando. Resulta que el duque ya lo había adivinado. Él fue quien curó mi rodilla estreñida el verano pasado. Esta es también la razón por la que el duque lo adoptó con antelación. Todo parecía estar en el mejor arreglo. El duque continuó hablando. Tratamiento posterior. Todo esto debe hacerse garantizando su salud. Ya, de pie a un lado, también expresó explícitamente su acuerdo. Por fin pudimos volver a vernos. No quiero que te enfermes. Gordon, sin embargo, los interrumpió. Rechazó la propuesta. Al principio pensé que era Goren quien mantenía el poder divino de Bao. Surgieron dudas, pero el resultado fue todo lo contrario. Él simplemente no podía soportarlo. Sinbei desperdició su cuerpo de esta manera. En ese momento Bao se desmayó. Él lo sintió claramente. El corazón de la niña había dejado de latir. Eso es poner el cuerpo bajo una presión extrema. Síntomas que aparecerán. Goren dijo en voz alta que si el tratamiento continuaba. Eso es para devolverle la vida a Joshua con la de Bao. Por lo tanto, el tratamiento debe interrumpirse inmediatamente. Al oír esto, la niña pareció haber pensado en algo. Mi propio corazón.